Bueno, buenas noches para todos y todas. El trabajo final de graduación que a continuación les presento se titula Sistematización de experiencia del Grupo Veredal Las Beatrices, luego de la ejecución del programa de fortalecimiento de organizaciones comunitarias en el municipio de Santo Domingo, Antioquia, Colombia, año 2025. Estos son los miembros del tribunal evaluador que ya se presentaron. El contenido de este trabajo final es la introducción, marco teórico, metodología, resultados, proyecto, conclusiones y recomendaciones. E iniciamos con la introducción entonces, con los antecedentes, problema, objetivo de estudio, justificación y objetivos. Los antecedentes entonces, Antioquia está ubicada en la zona noroccidental de Colombia, que a su vez hace parte de Sudamérica, siendo uno de los 32 departamentos del país. El municipio de Santo Domingo es uno de los 125 municipios del departamento de Antioquia que se encuentra en la región nordeste, a 69 kilómetros de Medellín, que es la capital antioqueña, rodeado por los ríos del Nus, del Nare y Porce, este último conocido también como río Medellín o Aburrá. Este municipio ha sido aurífero por excelencia y también tiene producción agrícola basada en cultivos de café, de cacao, de maíz, de frijol y de frutales. Eh, el, eh, las Beatrices, entonces, hace parte del corregimiento de Botero, que agrupa a 5 de 47 eh, veredas del municipio de Santo Domingo. Está ubicado en cercanías con el río Porce, a una temperatura aproximada de 24 grados centígrados, con 106 viviendas y 265 habitantes aproximadamente. No contaba con acueducto y para abastecerse de agua lo hacía a través de nacimientos o de quebradas cercanas. Tiene una escuela rural como único equipamiento y este es el centro educativo de reunión y de esparcimiento. Aquí encontramos entonces la ubicación en la flechita amarilla a la derecha. Observamos la ubicación de las Beatrices y en el resto de la fotografía aérea está el componente institucional que se encuentra en la misma vereda o en territorios aledaños, con el cual ha venido haciendo alianza a las Beatrices. A mano izquierda entonces, aquí tenemos el relleno sanitario La Pradera, eh, más conocido como En Varias, donde más de 40 municipios depositan allí sus residuos sólidos. En esta zona central, entonces, encontramos el tramo Barbosa-Puerto Berrío, que es una vía que conecta Antioquia con la Ruta del Sol y hacia la costa atlántica del país, y en sentido contrario hacia el área metropolitana del Valle de Aburrá, que incluye Medellín, cuya construcción o mantenimiento lo hace una empresa que se llama Vinus o Vías del NUS. Eh, Otra de las instituciones presentes es la Central Hidroeléctrica Carlos Lleras Restrepo. Aquí está el río Porce, de donde se abastece la hidroeléctrica, zona hidroeléctrica sin embalse, cuya casa de máquinas justamente está en la vereda Las Beatrices. Aquí entonces los objetivos de desarrollo sustentable que se relacionan con esta investigación. Tenemos el objetivo 6, agua limpia y saneamiento, con su meta 6.1, que está orientada a garantizar el acceso equitativo al agua potable, y el 6B, que promueve el fortalecimiento de la participación en la gestión comunitaria del agua. El objetivo 16 está especialmente ligado con la meta 16.7 al fomentar espacios de participación, inclusión y procesos decisorios transparentes. Y por último, las alianzas en su meta 17.17 mediante la promoción de alianzas multisectoriales entre la comunidad, empresas
y instituciones públicas. Aquí entonces tenemos el problema de investigación, donde se plantea una triada problematizadora entre la norma, la realidad comunitaria y la teoría, porque en Colombia se reconoce y se regulan diversas herramientas para la participación comunitaria, pero la mayoría de estos mecanismos son consultivos, lo que limita entonces la incidencia real de las comunidades en la toma de decisiones sobre el territorio que habitan. En este sentido, entonces, el centro de esta problematización radica en la necesidad de superar una participación meramente informativa. De allí, entonces, que se recoja en las Beatrices eh, las preguntas de investigación. La principal pregunta, entonces, ¿cuáles fueron las experiencias de la organización comunitaria de las Beatrices sobre la participación en relacionamiento durante la ejecución del programa FOC? El programa FOC es Fortalecimiento de Organizaciones Comunitarias. Pregunta secundarias, ¿cómo fue la experiencia del programa FOC en la organización comunitaria Las Beatrices? Y cuáles fueron los niveles de participación que tuvo la organización comunitaria a partir del relacionamiento con la empresa hidroeléctrica y con la alcaldía de Santo Domingo. Y adicionalmente, cuáles fueron las lecciones aprendidas desde la lectura crítica de la experiencia. Como objeto de estudio, entonces, están las experiencias de este grupo comunitario de Las Beatrices en la ejecución del programa de formación, fortalecimiento de organizaciones comunitarias, que de aquí en adelante llamaremos FOC. En cuanto a la justificación del estudio, entonces es importante en cuanto reconoce a través de la sistematización de experiencia los aprendizajes del grupo, y también el conocimiento situado a partir de sus propias experiencias, que queda consignado para recordar y retomar con frecuencia. También es pertinente el programa FOC porque surge desde la comunidad a partir de sus propias inquietudes y solicitudes, porque se detallan los cambios por los que atravesó el grupo comunitario y se enfatiza en las experiencias derivadas de la participación en el relacionamiento. Y es original porque se visualiza que pasaron de idealizar un proyecto a materializar un acueducto multiveredal, y a través del ejercicio lúdico pedagógico se afianzaron habilidades para la vida, es decir, sin quedarse como espectadores, exponiendo sus ideas, atreviéndose a hablar por un micrófono, hacer preguntas, proponiendo otras opciones, y donde también se recogen las transformaciones vividas por el grupo. Estos son entonces los objetivos de investigación. El general es analizar las experiencias de la organización comunitaria Las Beatrices sobre la participación y el relacionamiento a partir de la ejecución del programa. Los específicos, entonces, caracterizar la experiencia. En segundo lugar, identificar los niveles de participación y sistematizar entonces las lecciones aprendidas. En el marco teórico, entonces, tenemos el estado actual del conocimiento, donde se detallan 3 de las investigaciones científicas publicadas en los últimos años relacionadas con la problemática de estudio. Entonces, en primer lugar, tenemos a Cuba 2021, donde se muestra la participación como herramienta para el crecimiento de la conciencia crítica y la adquisición de poder para la transformación. En el 2021 en Colombia, habla de las restricciones en la participación y lo resume en el título Yo participo, tú participas, otros deciden, donde señala que cumplir con el requisito mínimo de la norma es distinto a una participación real con incidencia. Y por último, México 2022, donde detalla una serie de elementos, fases, mecanismos, tiempos, espacios, entre otros, y esto nos da pie entonces a los referentes teóricos, que es la base conceptual, donde en primer lugar tenemos la participación, que según Alfonso Torres,
es la intervención intencionada en las determinaciones para la construcción de la realidad a partir de datos confiables y comprensibles. En cuanto al relacionamiento, entonces tenemos a Alfredo Guizo, que indica que son interrelaciones sistémicas entre actores, comunidades, entes públicos e instituciones privadas. Y Ezequiel Anderek entonces señala la organización comunitaria como la acción de una población a favor del territorio y su colectivo humano. Eh, Tenemos también como cuarto la sistematización de experiencia, donde Oscar Jara la plantea no solamente como ordenar, sino que apunta a que es el análisis reflexivo y la interpretación crítica de las experiencias, donde si hay una disposición organizada y reconstrucción de esas experiencias, eh, trasciende a eso para poder explicar la lógica del proceso vivido, los factores que intervienen y cómo se relacionan entre sí. Entonces aquí tenemos la escalera de la participación de Helfius, donde él precisa que del primer peldaño hasta el nivel de participación eh, por incentivos se carece de incidencia en las decisiones y que a partir de allí hasta el final, autodesarrollo, se va escalando hasta llegar a la autogestión colectiva. En cuanto a metodología, entonces, eh, tenemos una ruta de investigación. La investigación es de tipo cualitativa, con metodología de sistematización de experiencia, diseño fenomenológico hermenéutico y nivel de profundidad interpretativa. Con una población, entonces, de las veredas participantes en el programa FOC, 5 grupos veredales: Popalito, Aguas Claras, La Cuesta, Las Beatrices y Vainillal, cada uno con 12 personas, en total 60 personas. Y la muestra entonces, específicamente las 12 integrantes que participaron de la vereda Las Beatrices y que a su vez hacían parte de la Junta de Acción Comunal, el Centro Educativo Rural y el grupo de mujeres. Como criterio de selección para esta muestra, entonces deben ser habitantes de la vereda Las Beatrices, participantes del programa FOC, donde hubiera sido aprobado y financiado su proyecto comunitario, y anuentes o que aprobaran la construcción de esta sistematización de experiencia. Esta entonces es la síntesis metodológica de la sistematización de experiencia. Ven que ahí hay como una especie de espiral. Entonces, en su punto de partida estaba vivir la experiencia seguida por el objeto de la sistematización, que responde a la pregunta ¿qué de lo vivido queremos sistematizar? El objetivo, entonces, ¿para qué es útil hacer esta sistematización de experiencia? El eje, que es muy específico de la sistematización, es qué aspecto central interesa sistematizar. El plan, entonces, es donde se precisan los tiempos, la reconstrucción histórica, donde se definen los momentos significativos y las fases, la descripción y ordenamiento de la información, el análisis reflexivo y la interpretación crítica de cada componente, las conclusiones y las recomendaciones con los principales aprendizajes y los productos para compartir esos aprendizajes. Por último, la práctica continúa y sigue la espiral, es decir, hay que volver a la acción desde estas reflexiones y desde los aprendizajes generados, tal como lo indica esta figura. En el eje, entonces, tenemos aprendizajes acerca de la participación y el relacionamiento en las experiencias del programa FOC del grupo comunitario Las Beatrices. En la matriz de consistencia metodológica, entonces, implica cada uno de los objetivos. Se muestra entonces en estos objetivos las categorías de análisis, las técnicas de recolección y los productos esperados.
Aquí entonces, en las técnicas se usaron análisis documental, observación participante, grupo focal, mapeo de actores, análisis documental, ya lo dije, y entrevistas semiestructuradas. Entonces, para analizar la interpretación de los resultados, tenemos lo siguiente. Esto es una línea de tiempo que se compone por 8 fases o momentos, 8 momentos significativos con 3 fases, con una duración aproximada total de 5 años. Entonces, en la fase 1 son 4 momentos significativos durante 17 meses. Muestra desde el inicio el programa FOC, pasando por el diagnóstico comunitario y la cartografía social, donde se reactivó el acueducto como satisfactor de una necesidad colectiva. En el momento 3 es donde se identifica que el grupo en el municipio de Santo Domingo no es receptor de las transferencias del sector eléctrico por parte de la central hidroeléctrica Caloyera Restrepo. Y en la Feria de las Ideas para el Desarrollo Local, donde se presentaron los actores del territorio, la idea del proyecto, que es el acueducto multiveredal. En la fase 2 de relacionamiento, entonces, se indican 2 momentos en el lapso de un año. En el primero se realiza el cabildo, donde los representantes de la administración municipal vienen a la vereda y se encuentran con la comunidad, y hay una visita también del grupo comunitario Las Beatrices en el Consejo Municipal, y posteriormente la asamblea, donde se constituye el acueducto y se cumple con el trámite de inscribir el acueducto ante el Banco de Proyectos Municipal. Asimismo, entonces, la fase 3 de incidencia, los últimos 2 momentos durante 16 meses, se refiere a la aprobación y financiación de acueducto multiveredal por parte de la Alcaldía de Santo Domingo y el cierre ya del programa FOC con una evaluación final a partir de herramientas lúdico-pedagógicas. Este es entonces un análisis de la estructura de revisión documental. En este análisis entonces hubo técnicas donde me tomaron bastante tiempo por la cantidad de documentos disponibles. Esta fue la manera en que se ordenó la información para poderla revisar, clasificar y luego analizarla partiendo del objeto, es decir, la experiencia, y el eje de esta sistematización, que son los aprendizajes. Con todo esto se realizó entonces una reconstrucción histórica donde se construyó la línea de tiempo que acabamos de mencionar. En el objetivo 2, entonces, los resultados del objetivo 2 se plantea las relaciones de los actores locales a partir entonces de 3 mapeos de actores que se condensan en este gráfico, donde vemos el interés, su capacidad de incidir y su posición frente al proyecto del acueducto multiveredal. La empresa Hidralpor, entonces, es la gestora de la central hidroeléctrica Caldera Restrepo, y la Junta de Acción Comunal Las Beatrices tienen estas dos instituciones la más alta incidencia, interés y apoyo activo hacia el acueducto, y con igual influencia y apoyo tenemos a la Secretaría de Planeación Municipal con un poco menos de interés. Los niveles de participación, entonces esta es la misma escala que vimos anteriormente de Helfus, simplemente se evidencian aquí en qué peldaños estuvieron las Beatrices en cada uno de los momentos significativos, y vemos que la mitad de los momentos significativos estuvo en el nivel de participación grupal, organizada o interactiva,
pasando en su última fase a una postura más proactiva de autogestión o lo que Helfus llama autodesarrollo. En el objetivo 3, entonces, tenemos una técnica que se llama pivoteo para mostrar las lecciones aprendidas, tomando cada uno de los 8 momentos significativos. En cada microinfografía que veremos a continuación se resaltan cómo las dificultades se transformaron en oportunidades a través de una acción de ajuste que derivó en aprendizajes. De ahí estos iconos que vamos a ver en todas las microinfografías de aquí en adelante. Entonces, en el momento 1 del inicio del programa FOC, se distingue la falta de diagnóstico participativo que se ajustó con un reinicio del programa FOC, elaborando un plan de trabajo colectivo donde se aprendió la relevancia de actuar con corresponsabilidad, teniendo presente la memoria organizacional como base para el fortalecimiento. En el momento 2 de diagnóstico comunitario y cartografía social, la dificultad de tener pocas personas para trabajar, sumado a la inexperiencia en narrar históricamente el territorio, se ajustó con un diagnóstico colectivo donde se realizó la distribución de tareas, identificando las problemáticas comunes, fortaleciendo la identidad y aprendiendo a cómo ellos dicen ser investigadores en vez de ser investigados, hecho que les permitió elevar entonces el sentido de pertenencia para hablar desde autoridad sobre lo que conocen del territorio. Esta entonces son unas fotografías de la cartografía social que se hicieron con las Beatrices. Estamos entonces en el momento 3 de transferencias del sector eléctrico, donde se apunta a que la mayor dificultad fue que el municipio de Santo Domingo no era receptor de los recursos económicos de transferencias por parte de la central hidroeléctrica Carlos Lleras Restrepo, y que debió ajustarse entonces con la consulta a entidades idóneas en el tema, estudiando los planes de desarrollo y permitiendo redirigir esfuerzos hacia la identificación de fuentes alternativas de financiación, aprendiendo que la adaptación y el reconocimiento legislativo fueron cruciales para acceder a estos recursos. En el momento 4, entonces, de la Feria de las Ideas para el Desarrollo Local, la dificultad es de baja escolaridad de algunas personas, que se ajustó cuando se trabajó colectivamente en la formulación y articulación de proyectos con base en los planes de desarrollo municipal y departamental. El logro fue entonces establecer la interlocución con los candidatos y con los funcionarios y haber trazado canales de relacionamiento. Y como aprendizaje quedó entonces la capacidad para cogestionar su transformación a través de un proyecto interveredal. Entonces, estas son un par de fotos de la Feria de las Ideas para el Desarrollo Local. Y tenemos entonces el momento 5 del cabildo con la administración municipal y la visita al Consejo Municipal de Santo Domingo, que fue dificultoso por el desconocimiento del proyecto, donde hay renovación de cada 4 años los funcionarios de la administración municipal. Esto se ajustó con una interlocución muy asertiva, logrando que los funcionarios vinieran a la vereda, donde se obtuvo aumento de esa incidencia comunitaria con apoyo institucional, aprendiendo que para tocar y abrir puertas es requerido el conocimiento de cómo funciona el sistema, sumado a la confianza colectiva, así como el valor de los espacios deliberativos. En el momento 6, entonces, ocurre la asamblea donde se constituyó el acueducto y adicionalmente se inscribió en el banco de proyectos. Generó dificultad este momento por la parálisis del proyecto que estaba planteado desde hacía 10 años y que se logró destrabar a partir de la formulación bajo una metodología que se llama Metodología General Ajustada o MGA, con acceso gratuito al apoyo técnico, y que luego de su inscripción ante el Banco de Proyectos Municipales fue aprobado financieramente y técnicamente, aprendiendo que aplicar metodologías oficiales con el apoyo de aliados externos aumenta la probabilidad de acceso a recursos públicos.
Estas entonces son un par de fotografías de la visita al Consejo Municipal de Santo Domingo y al Cabildo con los representantes de la municipalidad. Entonces, en el momento 7, hubo la aprobación del acueducto multiveredal Gotas del Futuro, donde se aumentó el reto comunitario por el ingreso al acueducto, no de una vereda, sino ya de 3 adicionales, que se ajustó con la ampliación a ser multiveredal, que fue aprobado y financiado con la garantía de agua potable para consumo humano a más de 350 familias, generando entonces el aprendizaje de que la perseverancia y la planificación estratégica en la gestión comunitaria materializa la conquista del acceso efectivo a sus derechos. Este logro entonces rompe totalmente el mito sobre la incapacidad rural de alcanzar grandes objetivos y la falta de credibilidad municipal para gestionar adecuadamente estos recursos públicos. El último momento entonces es el cierre del programa FOC, donde se identificó la dificultad sobre el desacuerdo entre los integrantes del grupo en su capacidad autónoma para formular y gestionar proyectos nuevos, que se ajustó entonces con el reconocimiento colectivo, logrando consolidar su capacidad de acción grupal y aprendiendo que para avanzar es requerido el compromiso constante. Tenemos acá entonces una fotografía del evento de aprobación del acueducto multiveredal Gotas del Futuro, y a continuación, entonces, seguimos con el proyecto derivado de todo este aspecto diagnóstico. El proyecto que se aborda es la elaboración asequible y participativa de proyectos rurales, camino a la autogestión comunitaria, que se crea a partir de convertir como un puente entre la memoria de lo aprendido y la proyección hacia nuevas prácticas para las Beatrices y también para otras comunidades rurales. Se entrega en fase de diseño para que el grupo comunitario lo asuma con la responsabilidad de llevar a cabo, respaldándose técnica y financieramente en los aliados institucionales que hay en el territorio. La vinculación con los planes de desarrollo se hace desde los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal en los ámbitos del fortalecimiento comunitario, la participación y la sostenibilidad territorial. En cuanto a los ODS que tienen relación con el proyecto, están el 4 de educación de calidad, 5 igualdad de género, 8 trabajo decente, 11 comunidades sostenibles, 16 paz y justicia y 17 alianzas para lograr objetivos. El objetivo general entonces de este proyecto se plantea en torno a diseñar un plan de fortalecimiento de capacidades colectivas, aprovechando la experiencia de las Beatrices en el programa FOC, y a partir de esto, entonces, integrar las herramientas lúdico-pedagógicas y los aprendizajes obtenidos, construyendo y aplicando un instrumento que caracterice las capacidades colectivas en la formulación y gestión de proyectos, así como construir de manera participativa una guía metodológica paso a paso que sea muy didáctica y que se ponga en práctica para aprender haciendo. Aquí tenemos entonces los elementos del proyecto, los componentes y los hitos principales. Inicialmente se plantea la socialización previa del proyecto, donde se espera una respuesta positiva del grupo piloto para que asuman la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto, eh, siguiendo con la recuperación de experiencias del programa FOC, tanto de las herramientas lúdico-pedagógicas como de la metodología y aprendizajes, donde se analizan, se genere un mapa de aprendizaje y se haga un reconocimiento de línea base o inicial de las capacidades colectivas que tiene el grupo comunitario. Un diseño metodológico, pedagógico y gráfico de la guía, construyendo cada uno de los 7 modelos de manera colectiva, y donde haya un prediseño de todos los módulos de la guía y un ajuste de esas herramientas
lúdico a través de la acción y la práctica grupal. Se plantea una validación comunitaria de la guía, donde haya tanto un taller piloto con las Beatrices como con otra comunidad y donde se presenten informes de validación de esos talleres piloto. Asimismo, un ajuste y versión final de la guía, donde se ajuste y se reconozca finalmente las capacidades colectivas que adquirió el grupo. Y finalmente, una socialización y difusión de la guía, donde se publique completamente la guía física y también digital, y se haga una presentación pública y un cierre de este proyecto. La ruta que se plantea entonces como módulo de la guía paso a paso, se identifican entonces 7 módulos que harán parte de esta guía de formulación y gestión de proyectos, con algunas de las herramientas lúdico-pedagógicas que fueron usadas en los diferentes momentos del programa FOC y que se retoman para esta guía. El módulo 1, entonces, de organización grupal, distribución de roles y responsabilidades según sus habilidades y disposición personal. El diagnóstico como módulo 2 de tipo comunitario, que lo queremos titular de receptores a investigadores, que así es como se lee en el grupo comunitario Las Beatrices. El módulo 3, formulación de proyectos del problema a la propuesta estructurada. El módulo 4, participación comunitaria, donde se participe para la toma de decisiones. El módulo 5, la gestión de proyectos para satisfacer las necesidades colectivas. El módulo 6, relacionamiento y aliados. El módulo 7, la evaluación y seguimiento. Aquí están entonces algunas fotografías de esas herramientas lúdico-pedagógicas que se plantean para la guía y que fueron utilizadas en el programa FOC, y que se pretende retomar pues en esos módulos de formulación y gestión de proyectos. Aquí tenemos entonces los recursos requeridos para el proyecto, que básicamente son los humanos, materiales y financieros. Como humanos, entonces está el grupo piloto, tanto de las Beatrices como otro grupo para validar el proyecto, el apoyo técnico y financiero por parte de las instituciones privadas y entidades públicas convocadas, aliadas en el territorio, los facilitadores y apoyo pedagógico, gráfico y comunicacional, que deberán ser pues como agentes externos. Los materiales entonces básicamente archivos del programa FOC, que podría ser suministrado por la central hidroeléctrica, los tecnológicos, logísticos, papelería y los productos que quedan, que básicamente sería la guía impresa y virtual. Y los financieros, entonces están los honorarios del equipo facilitador y de apoyo, los productos de la guía, la producción de la guía, la logística de los talleres, tanto de construcción como de validación de la guía, la socialización y difusión, y esto tiene pues un costo estimado de $29.400, que equivalente a pesos colombianos serían más o menos 117 millones. El cronograma de la ejecución es dado a 12 meses y tiene más o menos las mismas contenido que ya dijimos anteriormente. Y la evaluación y seguimiento, entonces, tiene como indicadores con sus medios de verificación que permite realizar la evaluación y el seguimiento a este proyecto, donde se destacan algunos ítems, como el nivel de aprobación de las personas con la metodología que se recuerda y se aprende con la metodología de aprender haciendo, y que luego se consigna en la guía para que también las personas estén capacitadas en multiplicar la experiencia en otras comunidades, valorando al principio y al final
las capacidades colectivas para formular y gestionar proyectos. Entonces ya las conclusiones de los resultados de cada uno de los objetivos. Entonces, en el objetivo 1 tenemos la confluencia del grupo comunitario con las inquietudes para mejorar sus condiciones de vida planteadas en la iniciativa de formulación y respuesta institucional que se transformó en un proceso social con identidad propia. Los aprendizajes a partir de las prácticas reflexivas construyendo un saber colectivo situado y la integración de competencias con sustento social, técnico y legal que se fueron adquiriendo y que permitió formular y gestionar el proyecto del acueducto multiveredal Gotas del Futuro. Las conclusiones entonces de los resultados del objetivo 2. Los procesos participativos comunitarios requirieron tiempo para consolidar capacidades que permitieron autogestión, el relacionamiento con las instituciones, además de facilitar los recursos y los instrumentos, tanto técnicos como financieros, permitió pues la incidencia política de la organización y legitimó su voz comunitaria para la transformación de las dinámicas locales. Asimismo, la incorporación del lenguaje y los instrumentos normativos permitió ascender en los niveles de participación para incidir en la toma de decisiones. En el objetivo 3, entonces, tenemos la autogestión, que potenció el diálogo crítico entre la comunidad y las instituciones aliadas, el empoderamiento colectivo que fue ocurriendo en tanto las intervenciones externas actuaron como facilitadores del autorreconocimiento comunitario sin imponer sus agendas institucionales, y la apropiación del lenguaje técnico que facilitó la incidencia decisoria en la gestión pública. Como recomendaciones, entonces, tenemos propiciar una mesa de trabajo colectiva interorganizacional, que sea un espacio para el diálogo y la participación, plantear una agenda conjunta de acciones concertadas con la comunidad, donde se reúnen ideas y esfuerzos, acompañar y apoyar las distintas fases de proyectos comunitarios que se propongan, y promover articulación de experiencias veredales en redes que permitan compartir aprendizajes y construir nuevas iniciativas. Como reflexión final, entonces, pongo aquí a consideración pues que las excusas definitivamente, el autosaboteo, el perfeccionismo, la procrastinación, el yo no voy a ser capaz, el látigo, el no tengo tiempo, a veces hace que entremos en un periodo de todo menos tesis. Y por eso es importante enfocarnos, ir poco a poco, con una cosa a la vez, dividirlo en pequeñas porciones y muy importante ser persistentes. Por eso a quienes vienen en el camino, así como yo hasta este momento estuve, vale la alegría atravesar estos obstáculos para llegar a este momento con la satisfacción de cerrar un ciclo. Y para eso hay que enfocarse con ritmo. Ya es un tema de honor personal para llegar hasta el final. Y esta bella foto que es el cierre que hicimos del programa FOC con un mandala donde estábamos todos, aquí estoy, por aquí estoy yo, y algunas de las personas que están hoy presentes también en esta sustentación. Bueno, para terminar entonces, agradeciéndole mucho a la profe Adriana que hizo la recomendación de este video testimonial. Entonces es un video corto donde se evidencian las experiencias con testimonios de las personas de las Beatrices que hicieron parte del programa FOC. Video testimonial, entrevistas y grupo focal con las Beatrices, luego de la culminación del programa de fortalecimiento de organizaciones comunitarias. ¿Cómo lo hicimos? La idea del acueducto, de dónde salió
todos estos encuentros, 4 años, viniendo a la escuelita, yendo a un lugar y al otro, con problemas en la casa, porque quién no, el esposo para dónde otra vez. Acompañarnos en una salida de campo, en una ida al charco, en una caminada. Cuando uno tiene sentido de pertenencia, cuando uno quiere la comunidad, cuando uno no quiere un bien para uno, sino para toda la comunidad. Se hizo un trabajo muy interesante, de forma muy participativa, muy amena. La Feria de las Ideas para el Desarrollo Local, porque en ese momento las comunidades se permitieron soñar en grande, materializaron sus proyectos y los llevaron para presentarlos ante las autoridades locales, ante las autoridades ambientales, ante la misma empresa y ante las otras comunidades que estaban participando en el proceso, y por eso el proyecto que ellos se soñaron pudieron ir obteniendo resultados. Estuvimos los 4 años ahí dando que era lo que íbamos a hacer. Cuando salió la propuesta aprendimos mucho. ¿Qué aprendimos? Que aprendimos a conocer la comunidad, nuestra comunidad. Hicimos un recorrido en la vereda, casa a casa, visitando cuántas familias, cuántos niños. Acá tuvimos la oportunidad de conocer la vereda, de tomarle como una radiografía a la vereda. E incitando a querer aprender y resignificar. Lo que más recuerdo de él fue la parte de la radiografía, es diagnóstico, o sea, un proceso muy elemental para nosotros poder ir a profundidad, que era lo que realmente necesitamos como comunidad. Nos llevó a... En ellos mucho esfuerzo. Comenzamos a pensar que la vereda tenía que transformarse desde la parte social, desde la parte comunitaria, desde la parte de los diagnósticos, que nos llevaran a cubrir una necesidad que no fuera familiar, sino comunitaria. Tuvimos la oportunidad de poder recibir asesoramiento de cómo formular proyectos, cómo ir a gestionarlos a otras dependencias o instituciones, y finalmente nosotros poder decir, hemos aprendido cómo, mediante la formulación de estos. Mucho esfuerzo en la comunidad para poder tener este proyecto. Me encanta que a estas alturas esto se hizo realidad, que no perdimos el tiempo. Acueducto multiveredal Gotas del Futuro. Yo fui la que le coloqué el nombre al acueducto. Bueno, eso es. Bueno, muchas gracias, Adriana, por compartir los resultados de su trabajo final de graduación. Y a partir de este momento, Adriana, vamos a abrir un espacio para que las personas integrantes del CAI puedan hacer sus preguntas, comentarios, reflexiones. Y para ello pueden levantar la mano digital o hacen pues así, pues cuando guste. Adelante, profe Adriano. Bueno, no, primero que todo felicitar a Adriana por el trabajo y también por la presentación que nos acaba de hacer. Yo sufrí un poquitico por el tiempo, pero creo que lo lograste, que se logró eso. Y gracias por atender pues el tema de la recomendación del video, que aunque con tapabocas las personas, pero pudimos pues ver o escuchar la motivación y cómo fue el proceso de ellos. Entonces, Adriana, volviendo al tema de tu presentación, me gustó mucho. Me parece que tuviste siempre un hilo conductor, una coherencia, y el tema, el uso de los gráficos, de las líneas de tiempo, de toda la iconografía, me parece que hace también muy amena la presentación y muy fácil para entender cada uno pues de los pasos y de la secuencia. Mm, y el trabajo me gustó mucho y claramente se ve que fue un trabajo que se hizo, un trabajo que estuviste ahí, en el trabajo que participaste, y desde tu papel como o trabajando o acompañando pues desde la empresa privada, pero pudiendo integrar todos esos actores locales y con resultados concretos como los recursos para el acueducto multiveredal, me parece pues que tiene unos efectos concretos e inmediatos todo ese acompañamiento que se hizo a la comunidad.
con la aplicación de las metodologías oficiales, el que los campesinos pudiesen aprender ese lenguaje técnico para poder entrar y gestionar entonces los proyectos. Me parece que es un trabajo con unos resultados concretos, visibles, pero además la propuesta que haces para que la comunidad pueda continuar y además pueda esa metodología aplicarse en con otras comunidades. Me parece maravilloso. Yo te felicito, me encanta, me parece maravilloso el trabajo. Tengo algunas preguntas aquí muy rápidamente. Las voy a hacer todas y tú al final entonces me contestas. La primera me llama la atención, Adriana, ¿por qué en el título tú lo enmarcas año 2025? Entonces, mi inquietud es si la sistematización fue en el año 2025, ¿por qué no está dado en un periodo de tiempo si desde el año, si bien, si mal no recuerdo, perdón, el trabajo se inició desde el 2013? Entonces, me llama la atención el año 2025. La segunda es cómo fue la participación, Adriana, de los jóvenes, sabiendo y yo conociendo la zona geográfica que tú nos relatas. eh, es una zona muy casi que es de la expansión de la área metropolitana del Valle de Aburrá, o sea, el desarrollo, entre comillas, de la ciudad ya está ya pisando los talones, y es más fácil para los jóvenes venirse a Medellín, trabajar en alguno de los municipios aledaños. Entonces, ¿cómo fue y si hubo participación de los jóvenes rurales en todo el proyecto? Y en alguna parte, esta es la tercera y última pregunta, en alguna parte mencionas la idea de desaprender. Quiero que me la desarrolles muy rápidamente porque en ese contexto que lo dijiste no me quedó claro, tuviste que trabajar o tuvieron que trabajar la idea de desaprender. Esas son mis preguntas y mis comentarios. Bueno, muchas gracias, profe. Con respecto a el lapso de tiempo, se plantea el año 2025 porque la sistematización de experiencia tiene un componente bien bonito y bien particular y es posterior a la experiencia. Si bien la experiencia, o sea, el programa Fox se generó desde el 2013 al 2018, ¿cierto? Solo hasta ahora se termina la sistematización de experiencia y por eso se plantea con ese, con ese año de terminación, ¿cierto? Del año 2025, pero dentro del documento pues se plantea incluso en la línea de tiempo una temporalidad de 5 años con algunos baches, incluso con algunos vacíos en el tiempo, no fue continua, por eso se habla de fases. Y se habla, usted bien lo dice, del año 2013, de finales del año 2013 a mediados del año 2018. Con respecto a la participación de los jóvenes, si se vincularon o no, usted tiene toda la razón. Santo Domingo está pegadito de Barbosa, que es el último municipio de la zona norte del Valle de Aburrá. O sea, Santo Domingo como tal no pertenece ya al Valle de Aburrá, pero sí está muy pegadito y queda más o menos a hora y media de Medellín. Sí, muchos de los jóvenes han emigrado, ya no quieren ser jóvenes rurales, ¿cierto? Sin embargo, como eso es, digamos, una de las cosas bonitas, y es que todo se centralizó, o por lo menos las actividades de las Beatrices, en la escuela rural. Entonces hay un afecto muy especial, es un centro dinamizador de la vereda, y muchos papás llevaban no solamente a jóvenes, sino también a niños, y ahí viene también el relevo generacional, que también es bien, bien interesante, aunque pues yo no lo puse pues como muy de manifiesto porque digamos, el foco o el eje era otro, ¿cierto? Era más sobre el tema de participación y relacionamiento, pero pues para contestar su pregunta, sí. Y lo otro en términos de desaprender, porque generalmente a veces los seres humanos somos un poco tercos y implica pues que no tenga la verdad única, ¿cierto? Sino que existen otras muchas posibilidades y también necesito desaprender para reaprender otros elementos. Entonces, desde allí es el tema de que la gente decía, bueno, sí, ya llegamos aquí, es maravilloso, pudimos hacer un proyecto,
pero también está sesgado en términos de decir, uy, pero es que no creemos que somos capaces de hacer otra cosa más allá de esto, porque de pronto sin ayuda, de pronto no sabemos, o sea, existe ahí como la duda en letras mayúsculas, entonces ahí es donde se ve la necesidad de que también debemos desaprender muchas cosas. Bueno, Ok, no sé si muy con bien. esto respondí sus preguntas, Sí, sí, profe. sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Gracias, Adrián. Muchas gracias a la profesora Adriana por su intervención. Damos el pase al profesor Alejandro Triana. Adelante. Bueno, Adriana, muchas gracias por la presentación, al igual que la profe Adriana. Me asusté por el contrarreloj, pero lo logró sortear muy bien y llegó a feliz puerto. Eh, mm, bueno, varias cosas, tres comentarios y una pregunta. Lo primero es, yo destaco de su trabajo de manera particular la claridad que tiene en la narración del tema que se abordó y a uno le parece tan chévere que cuando uno lee un trabajo y conoce al autor que escribe el libro, sean la misma persona. A veces no pasa. Entonces, lo que usted escribió es lo que usted acabó de hablar. O sea, efectivamente tiene una claridad. Yo le comentaba en los comentarios que hice el trabajo que tiene una alta calidad de redacción y de coherencia narrativa que se nota no solo en lo escrito, sino en lo que está hablando. O sea, está convencida de lo que nos está diciendo, mejor dicho. Cree en lo que está diciendo y eso tiene un alto poder en lo que pues se puede narrar. Eso en términos como de forma, de forma, que me parece muy interesante. Sobre lo que usted presentó, me quedo con algo que dijo cuando se presentó ahorita y creo que su papel lo hizo muy bien. Usted dijo, estoy como un sándwich entre las instituciones. Esa fue la presentación que nos hizo. Hizo muy bien el papel de sándwich, porque logró entender las agendas que tienen los distintos actores en los territorios. A veces uno cree que la visión de desarrollo es una y que al parecer todos entendemos para dónde vamos, pero cuando uno se enfrenta a las agendas, entonces ve que los campesinos piensan una cosa, las instituciones públicas piensan otra, el sector privado piensa otra, y uno diría, pues si todos vamos para adelante, arranquemos, pero resulta que a veces eso no pasa. El tema del acueducto le sirve a usted como excusa para poder conversar lo que se entiende como el desarrollo. Y esa excusa fue muy interesante como la abordó, porque permitió abordar dos cosas, qué es el desarrollo, y eso al final permitió entender que los actores más o menos, o sí lo lograron, entendieron cuál era un camino acertado, pero también algo que me parece muy potente de su trabajo y es que se resaltó el sentido de ciudadanía rural. O sea, la gente dijo, yo tengo derechos políticos a participar, a proponer mis cosas, que pasen o no, o que sucedan o no es otra discusión, pero tenemos derecho a hacer eso, a poder plantear cosas. Y hay un principio en la narración de los conflictos o cuando uno pone a dos partes como a conversar, y es que el principio y el derecho de las partes es que las dos tengan el mismo conocimiento. Y aquí parte de su proyecto es yo tengo conocimiento a saber cómo se formula un proyecto, cómo lo tengo que hacer, cómo lo tengo que presentar, por ejemplo, en la metodología general ajustada y hacemos las tareas, pero que uno pueda presentar eso. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y mi último comentario antes de la pregunta es, a mi juicio, su trabajo tiene un alto poder de poder profundizar en el tema de la sistematización. La sistematización que hizo es muy interesante. Creo que cumple unos principios, eh, digamos, acuciosos y muy técnicos en cómo sistematizar una experiencia. Eso es lo que vimos acá hoy y lo vimos en el trabajo. Yo incluso dentro de los comentarios que hice, te podría escribir una vaina sobre solamente la forma en la que usted hizo la sistematización, porque eso permite poder usar eso para otros tipos de sistematizaciones y poder pues escuchar otras experiencias de esa manera tan rigurosa como usted lo hizo en otros escenarios. Entonces, eso me parece muy interesante.
Antes de la pregunta, es un debate que podemos dar y que me pareció chévere, eso de los aprendizajes y los desaprendizajes también puede ser algo que puede ser, de más que no hay desaprendizaje, sino aprendizajes diferenciados. Puede pasar también, o sea, la gente dice, bueno, pues hay gente que dice, no, yo no tengo que desaprender nada, pues, así soy, punto. Ahora que uno llegue con otra propuesta y que se combinen los aprendizajes, puede funcionar, hace parte del reto. Mi pregunta es, con el rol que cumplió y es muy sencillo. No es fácil conciliar y coincidir agendas de desarrollo entre los actores. Eso lo podemos ver en el trabajo. Pero ya de manera personal y en su experiencia, ¿cuál fue el mayor obstáculo para que pudiera por lo menos llegarse a ese punto y cómo lo logró tramitar? Ya desde una visión un poco más personal, digamos, de la experiencia. Bueno, hubo un momento, gracias, profe, por todos los comentarios tan bonitos y tan edificantes. Em, Pienso que particularmente hubo un momento que fue el momento significativo 3 de transferencias del sector eléctrico, cuando dijimos, esto se acabó en el programa, porque resulta que hasta ese momento estábamos convencidos de que las Beatrices y en general las dos veredas que estaban participando del municipio de Santo Domingo, porque digamos que yo hice la sistematización para una vereda, pero realmente el programa era para 5 veredas, ¿cierto? De 2 municipios distintos, Barbosa y Santo Domingo. Entonces, en ese momento justo nos dimos cuenta que sí había transferencias para Barbosa, pero no para Santo Domingo, porque resulta que las transferencias llegan hasta donde llega la captación del agua para una hidroeléctrica, ¿cierto? Donde se capta el agua del río, no donde se genera la energía, que en ese caso sí sería las Beatrices. Entonces ahí con ese lapsus legal, ¿cierto? Nos fuimos para otras fuentes a que nos aclararan porque mucha gente no lo tenía claro siendo personas con alta experiencia en hidroeléctricas, entonces en ese momento fue plop, como condorito. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Y ya habíamos hecho un muy buen relacionamiento, las Beatrices realmente tenían un muy buen relacionamiento ya con la municipalidad de Santo Domingo y eso hizo que el municipio llegara como El Salvador y decir, listo, es que yo tengo el mismo recurso de transferencias, pero me llegan de otras hidroeléctricas. Entonces, como esos recursos tienen unos ítems muy definidos, muy concretos de financiamiento de proyectos, entonces ellos fueron los que dijeron, listo, entonces ustedes están muy organizados, señores Beatrices, venga, nosotros vamos donde ustedes, venga, generamos un afianzamiento de este proceso, ofrecieron entonces ahí asesoría técnica y dijeron, listo, esto está listo para financiar, a nosotros nos sirve como municipio porque hace parte de nuestro plan de desarrollo ir generando acueductos, ¿cierto? Y de ahí fue que surgió la idea de que esa quebrada, bueno, esa fuente de agua que se iba a tomar como acueducto, también servía y beneficiaba por su caudal a otras veredas. Entonces, digamos que golpa el programa, golpa las veredas y fue un aprendizaje supremamente valioso, pero en ese momento nos puso a patinar porque dijimos, bueno, hasta aquí llegamos. Realmente siempre existen ahí como que el universo se confabula con todos sus astros y llega el proceso donde tienen que llegar, pero realmente fue sudor y lágrimas. Bueno, gracias, Adrián. Muchas gracias al profesor Alejandro Triana. Eh, Antes de darle el pase a la profe Carmen Dalí como tutora, de mi parte, Adriana, primero externar las felicitaciones porque logramos al día de hoy. Soy testigo del profesionalismo con el cual usted ha llevado a cabo esta investigación que data más allá de 5 años, precisamente porque una sistematización de esta complejidad requiere ese tiempo. No se puede hacer en el calendario que nos da la universidad ni en los calendarios de otras universidades, porque al final
es un esfuerzo de abstracción para poder poner en blanco y negro o con muchos colores, como usted lo hizo, las ideas, los pensamientos y sobre todo expectativas de la comunidad. Y yo creo que usted le está dando voz a estas veredas y eso nos llena de alegría. Yo pues revisé el documento, en un primer momento pues es un tema muy complejo, muy amplio. Yo a veces le decía a la profe Carmen Dalí que yo hubiera querido mayor síntesis, pero si usted hubiera dado mayor síntesis, hoy te hubiera pedido más desarrollo. Entonces yo creo que lo hicimos de la manera adecuada, mejor que no falte nada. Dentro de todo eso, Adriana, tengo algunas preguntas muy concretas. Nos explicó muy bien la metodología y los hallazgos, pero yo quisiera que brevemente nos comparta, sobre todo pensando en los colegas que están ahora iniciando este proceso, cómo hicimos para organizar y categorizar la información, pues que era cualitativa, y luego para triangularla, si esto lo hizo manualmente, lo hizo con Excel, lo hizo con algún software, que por favor nos comparta cómo fue ese proceso de organización y procesamiento de la información. Eso es todo, profe. No, ¿O hacemos? luego te hago las otras. Ok, ok, ok. Bueno, no, para procesar la información fue muy manual. Yo no soy tan tecnológica, profe, pero sí utilicé lo que llamamos una sábana de Excel, una cosa como de 14 ítems, que fue lo que les presenté ahorita después del resultado uno, porque fue de las cosas que más me costó y más tiempo me llevó. Me llevó, yo creo que más de un año, porque es recuperar la información, ordenarla, clasificarla, eh, ponerla en términos del eje y del objeto, ¿cierto? Que básicamente tenía que ver con las experiencias, pero específicamente la participación y el relacionamiento. Entonces eso me llevó a generar unos ítems específicos que justamente fue lo que les presenté. Bueno, no sé si puedo volver a compartir un momentico pantalla y les Sí, muestro claro. acá em, donde, mm, aquí, aquí. Profe, me está apareciendo una cosa de tiempo. Yo puedo cerrar esto de alguna manera, sí, Sí, como una aplicación ahí, no sé por qué. Em, ay, ¿por qué esto se me fue esto por aquí? No entiendo. Aquí otra vez. Em, listo. Esto básicamente fue una cosa que yo me inventé, ¿cierto? Para poder hacer el análisis documental, porque digamos que le pensaba por un lado y por el otro, y finalmente digamos que esta fue la manera que encontré de clasificar la información disponible. Entonces, lo hice a partir de las actividades donde participó las Beatrices, primero que todo, es decir, hacer como limpieza, digamos, porque como habían otras cuatro veredas, entonces yo tenía primero que determinar dónde participó las Beatrices. Y después de eso, darle un orden cronológico y resumirlo, ahí sí, lo hice en un archivo de Excel con estos ítems, pues que no mencioné ahorita, pues como en aras del tiempo, porque iba como a contrarreloj, pero básicamente teniendo en cuenta esto, o sea, los tipos de evidencia, si eran informes, si eran reuniones, si eran talleres, si eran cartillas, si eran videos, audios, fotografías, listados de asistencia, evaluaciones, esto con una temporalidad específica para que me permitiera ese orden. Le puse unas palabras claves, se identificaron los objetivos, los actores, el lugar de cada una de las actividades, los momentos significativos. O sea, ahí ya había un componente también de análisis, ¿cierto? Eh,
los métodos y las herramientas que se utilizaron. Entonces de ahí también salió el tema de las herramientas lúdico-pedagógicas, porque habían o hay bastantes, ¿cierto? Y la idea es poderlas recuperar en esa guía. Los avances, acciones y facilidades que tuvieron y también las dificultades y tensiones que existieron dentro del grupo, esas participaciones, los relacionamientos, que son los dos elementos claves ahí en contenido, la lectura de contexto, o sea, qué estaba pasando en ese momento en la vereda y en el municipio cuando acontecían todas estas cosas, los cambios, las reflexiones y los hallazgos, las evaluaciones de algunas de las sesiones y algunas imágenes o videos de referencia. Con todo esto, entonces, reconstruimos la historia a través de una línea de tiempo. Ahí fue donde salieron los momentos significativos y las fases que luego fueron validadas en un grupo veredal con la gente de las Beatrices. Eso es. Muchas gracias, Adriana. Qué dicha que hice la pregunta, porque creo que esto nos permite confirmar muchas cosas, sobre todo el proceso metodológico participativo que se ha llevado a cabo, porque a veces por el tiempo uno no se puede quedar en esos detalles, pero al final pues es mejor reafirmarlos. Luego, otra consulta, Adriana, que te haría, y en este momento me imagino a la Adriana de 2018, cuando nos conocimos en un curso que creo que era, me parece que es el curso que va a impartir ahora el profe, no, lo va a impartir un profe de Perú, participación y escenarios políticos. Adriana, viendo la evolución que has tenido en todos estos años, dos preguntas concretas. ¿Cuáles han sido los aprendizajes para Adriana en lo profesional después del proceso de esta investigación? No en lo personal, sino meramente en lo profesional. Y la otra consulta, Adriana, si hoy usted va a ser contratada para un organismo internacional para hacer un trabajo similar a esta sistematización, qué sé yo, la vamos a contratar en Panamá, porque ya hay una iniciativa similar. De hecho, por aquí ve la investigadora, pues ya se conectó, está en clases. Si te van a contratar en otro país para hacer el diseño de la sistematización, a partir de esta experiencia, ¿qué elementos usted profundizaría más y qué elementos eliminaría o cambiaría dentro del diseño propiamente, del diseño metodológico? Entonces son tres preguntas: logros o transformaciones profesionales con investigación. Luego, si te van a contratar para una consultoría en otro país, ¿qué elementos profundizarías en lo metodológico y cuáles quitaría o cambiaría? Adelante. Bueno, como logro, como aprendizaje, yo siento que escogí una muy buena metodología, profe, a pesar de que no es una metodología que se conozca mucho, por lo menos en trabajo social. Creo que se aprovecha mucho más en el tema educativo, pero sí siento que sobre todo el grupo como tal de aquí recoge muchos insumos y le permite como observarse en un espejo y poder saber, bueno, esto que hice como que me catapulta también como a pensarme en otro nivel. O sea, yo sí siento que ese asunto de la espiral infinito, ¿cierto? Del avance que va ascendiendo, yo sí siento que no solamente el grupo como tal, sino nosotros que facilitamos el proceso, realmente se generan también muchos lazos afectivos, porque la sistematización de experiencia, digamos aquí, porque es un asunto mucho más académico, pero también existe sistematización de experiencia que la misma gente hace, no con tanto rigor académico, pero sí siento que permite que se afiance mucho el proceso y que se fortalezca. De ahí creo que es
un logro gigantesco para esta o para cualquier otra. Es decir, yo sí siento que es muy importante incluso que se genere esa metodología de sistematización de experiencia como un mecanismo de investigación comunitario como más em, posibilitador, digamos, o sea, con más facilidad, ¿cierto? Em, a profundizar, yo pensaría que es muy importante que cuando uno quisiera hacer sistematización de experiencia, ojalá que cuando esté haciendo la experiencia ya lo tenga en el radar, porque eso le permite a uno tener como otra mirada, como más profundidad en ciertas cosas, como poderlo hacer más incluso con la gente, o sea, no solamente que el investigador lo haga y que pueda utilizar unas herramientas como para validar la información, sino que le permita también a la gente, vuelve y juega, como verse en el espejo y poder identificar entonces cómo se está viendo y cómo lo están viendo los demás, o sea, hacer un par en el proceso. A mí eso me parece muy interesante. ¿Y qué quitaría? Pues yo pienso que esto ya es un tema personal de haber suspendido tantos meses el proceso, porque cuando uno lo retoma prácticamente vuelve a empezar y ya hay cosas que se han olvidado y cuesta volverlo a retomar. Y en este proceso en particular, yo siento que también el hecho de suspenderlo, o sea, las fases que se dicen ahí en la línea del tiempo, de suspender incluso varios meses también el proceso, genera un riesgo grande en un programa como esto. Eh, ahí yo pensaría que es muy importante quien lo facilita y quien lo conduzca, por lo que decían en el video, no sé si se dieron cuenta de que cualquier cosa es excusa para seguir vinculados, o sea, un café, un almuerzo, ir al charco, ir a hacer una caminata, o sea, no tiene que ser necesariamente un taller, pero que el grupo permanezca vinculado alrededor de un proceso de estos es bien interesante, y el hecho de que se desvincule por bastante tiempo también es muy riesgoso. Muchas gracias, Adriana. Y para cerrar esta parte, damos la palabra a la profe Carmen Dalí, que ya ha sido la tutora. Adelante, profe. Muchas gracias. Bueno, primero, desde la experiencia de el trabajo en comunidades, es demasiado importante todo este proceso, ¿verdad? Que Adriana nos ayudó a dibujar. Me encantó la pregunta de la profe, ¿por qué desaprender? Nosotros trabajamos pensando en desaprender porque cuando uno va a la universidad a uno lo forman de cierta manera. Entonces, nosotros como investigadores, como gente que trabaja en comunidades, estamos deformados y vamos allá con nuestra deformación y con nuestro sesgo. Entonces, ese proceso de desaprender empieza por nosotros, porque tenemos que ir a escuchar, ¿verdad? Hoy en la mañana estaba en una charla que hablaba de ciencia ciudadana y decía que las comunidades tenían que ser copartícipe de los procesos, y yo decía, qué interesante, ya nosotros hacemos eso, pero eso ahora los investigadores lo están trabajando y lo meten dentro de todo lo que es conocimiento y dicen que es una vaina nueva, y yo, sí, qué interesante, ¿verdad? Entonces, es por ahí, ¿verdad? Me encantó su pregunta cuando dijo desaprender, yo dije, es eso, ¿verdad? Y me encantó verla a ella escribiendo porque yo le dije, usted escriba las preguntas para que pueda hilar ideas y responder adecuadamente. Gracias por ser una excelente alumna. Entonces, mi comentario, es demasiado importante que estas experiencias puedan ser publicadas para que lleguen a ser replicadas, ¿ok? Para que no se queden, que muy bonito, muy interesante, pero entonces se quedó ahí. Resulta que necesitamos trabajarlo más, necesitamos que las comunidades puedan de verdad ser copartícipes, como decía en la charla de la mañana, de los procesos y que realmente lo logremos. Entonces, mi pregunta, Adriana,
Copeland, ¿usted cree que sea posible que este proyecto pueda escalar a otras comunidades y que pueda usted apoyar más procesos como este? Tengo otras preguntas, profe, no me roba el tempito, Pérez. Deja ella que conteste. Profe, frente a esa pregunta, rotundamente sí, porque de hecho el proyecto está considerado para eso, ¿cierto? Para que eso que ellos aprendieron, la experiencia que tuvieron, las herramientas lúdico-pedagógicas que se usaron, se condensen en esa guía con 7 módulos, donde la gente misma la pueda construir y permita que se haga una prueba piloto en las Beatrices, pero que ellos asimismo aprendan a, bueno, vale la palabra, co-construir y transitar hacia otras comunidades, o sea, que sean formador de formadores. Es decir, que ellos puedan multiplicar esa experiencia bien valiosa que ya tienen con toda esa experiencia y conocimiento y la trasladen inicialmente a veredas vecinas y bueno, a otras latitudes también, ¿por qué no? Muy bien, es co-creación de conocimientos. Muy bien. Y lo que hablabas antes, vamos a ver, no, por haber durado tanto tiempo, era un poquito lo que decía el profe, lo del plan de sistematización habría sido muy valioso, pero yo no creo que usted desde 0-0, cuando estaba haciendo este proyecto, siquiera pudo haber imaginado que iba a ser una sistematización tan completa como la que ha hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No es tan sencillo a veces dilucidar para dónde va la cosa, ¿verdad? A veces uno sí puede y logra un anteproyecto muy, muy estructurado y genera un proceso muy estructurado, pero a veces no tanto por algo que usted misma mencionó, que en las comunidades hay dinámicas y hay procesos que a veces no permiten una continuidad absoluta, ¿verdad? Y entonces es muy cambiante, pero realmente muchísimas gracias y mis felicitaciones y recuerde eso, tenemos que publicar.